Saludos a todos. En esta oportunidad, primero que nada, les quiero dar la bienvenida una vez más a nuestra cátedra Compensación del Trabajo 3. Bueno, en esta oportunidad vamos a ver el inicio de nuestra materia con unos temas relacionados a la unidad 1, que tiene que ver específicamente con las estrategias generales de la remuneración y los objetivos del sistema de remuneración. Les quiero informar que esta clase ha sido grabada especialmente para que ustedes puedan escucharla las veces que gusten y les sirva de material de apoyo, tanto el video como la información que se les suministrará para su repaso y su respectivo estudio. También les quiero notificar que voy a compartir a través de Google Drive una bibliografía que les va a servir de soporte para estas unidades que vamos a ver hoy, estos temas. Son específicamente, vamos a hablar de el libro de Administración de la Compensación del autor Otto Juárez y un artículo de una conferencia dictada por un asesor en materia de compensación de nombre Jesús Santander. Ambas se las voy a compartir a través de nuestro, bien por módulo 7 o bien por nuestro correo electrónico que estamos manejando para que ustedes puedan documentar y tener bibliografía relacionada con la cátedra. ¿Bien? Pues bien, ¿qué vamos a ver en esta oportunidad? La remuneración como elemento estratégico, el impacto de la compensación en la creación del valor, proceso estratégico de la compensación y los objetivos del sistema de remuneración. Este esquema, que pertenece al autor Morales, que también en su oportunidad lo vamos a revisar, voy a compartir la bibliografía en otro momento, específicamente lo que nos está indicando es cómo la estrategia del sistema salarial o de compensaciones está relacionado, está impactado por todo lo que tiene que ver con la misión, la visión, los procesos, los valores estratégicos de la organización, los procesos corporativos de la organización, la política de recursos humanos y la estrategia de recursos humanos están relacionadas con el sistema salarial o de compensaciones. Dentro de todo el marco de subsistemas que maneja las relaciones de trabajo, pudiera decirse que uno de los más significativos, sin restarle la importancia a los otros subsistemas de las relaciones industriales, tiene que ver con las remuneraciones, tiene que ver con el salario, los beneficios y todo lo que ello implica, ¿ok? A veces la remuneración no solo es mal interpretada, sino que también se aplica indebidamente. Con frecuencia también está desasociada, está desvinculada de todo lo que tiene que ver con el sistema de valores y el sistema estratégico de la organización, lo cual es un error que esto suceda, ¿ok? Bueno, la razón es evidente. Si bien las organizaciones han experimentado muchos cambios, las estrategias para asignar, administrar e implementar las remuneraciones hasta hace muy poco a veces eran estáticas, o sea, se mantenían en el tiempo de manera inflexible por ser, bueno, porque lo hemos venido haciendo de esta misma manera siempre, lo cual es, como ya lo acabo de decir, es un error. Como resultado, a veces no está sincronizada, pues esta evolución de las organizaciones con las culturas laborales y con las estrategias
empresariales sobre la compensación. Diría yo que hasta muy reciente es que se ha venido comprendiendo la importancia de todo esto. Bueno, vemos cómo ha cambiado el mundo, cómo ha evolucionado la historia en materia de relaciones industriales, y los sistemas de pago en estos momentos ya no son los mismos, ¿ok? Aquí vemos entonces que hay un impacto, una relación inmediata con todo lo que tiene que ver los salarios con la estrategia de la organización. Se desprenden entonces las compensaciones directas, las compensaciones indirectas, que en este momento no nos vamos a detener, y cómo el mercado, cómo la situación externa de la organización, el entorno, impacta también de manera sustancial en estos elementos, ¿ok? Entonces, las organizaciones han comenzado a entender que la remuneración ya no se puede considerar en términos como una tarea específica o solamente por resultados financieros de la empresa. Esta remuneración tiene que estar íntimamente relacionada con el personal. Cómo se sienta la gente, la consistencia interna, los salarios internos, cómo está la competencia externa, ¿ok? Todo lo que tiene que ver con el puesto del trabajador, el subsistema basado en las contribuciones del empleado, que es lo que nosotros vamos a ver en una unidad posterior relacionada con la evaluación del desempeño. Y, por supuesto, como ya lo acabo de decir, con esa visión y esos valores empresariales. Entonces, hay dos factores importantísimos que influyen sobre el rendimiento y los resultados en una organización, que son el clima de la organización, o sea, sus valores y su cultura, y las prácticas de gestión, que incluyen la remuneración. Cuando hablamos de prácticas de gestión, recuerden, están hablando de cómo la empresa administra todo su personal, cómo lo entrena, cómo lo remunera, ¿ok? Todo lo que ustedes han visto en materia de administración de personal. Sin embargo, hay investigaciones que indican que más que el clima, fíjense ustedes, más que el clima es la gestión, las prácticas de gestión que influyen muchísimo, o sea, de manera sorprendente, lo que tiene que ver con el rendimiento y la productividad de la organización. Entonces, ya una fuerza tan poderosa como el salario ya no se puede trivializar, ya no se puede tomar a la ligera. Entonces, por eso es que decimos que hay que poner en vigor los programas de remuneración y darle la importancia que realmente se merece, ¿ok? Debido a la influencia de la compensación, entonces se debe considerar como una inversión a largo plazo que producirá rendimientos mucho más que pensar en gastos como tal, ¿ok? Entonces, de allí la gran importancia de este esquema general de remuneraciones que les quería presentar como un inicio. Continuamos. De todo eso, entonces, podemos deducir que, primero, la remuneración es una función básica de la empresa. Tan básica es, tan fundamental es, ¿ok? Que usted pudiera en algún momento determinado suspender algún otro elemento relacionado con la gestión de personal, con la administración de personal, pero el elemento remunerativo nunca podrá dejarlo de lado. Al contrario, cada vez más se estudian nuevos modelos, nuevos mecanismos, nuevas tendencias para poder mantener al personal debidamente motivado, debidamente comprometido con la organización. Entonces, usted pudiera en alguna oportunidad cualquiera decir, no vamos a suministrar más programas de capacitación
no vamos a hacer más programas de clima organizacional, por ejemplo, encuentros, viajes, elementos culturales, pero la parte de la remuneración siempre va a estar allí, ¿ok? Presente, cuidándola, actualizándola, monitoreándola y renovándola, por supuesto. Como segundo elemento tenemos, segundo punto, que la remuneración es una función estratégica. Bueno, creo que ya con lo que les comentaba hace un momento en el esquema que les presenté en la primera parte, está por demás fundamentado la parte estratégica de la remuneración. Y como otro elemento tenemos que el horizonte fundamental en esta estrategia es la productividad. ¿Por qué la organización tiene tan presente el elemento remunerativo, el elemento de beneficios, la motivación, el estar pendiente de que es la retención del personal en todos los sentidos, que se sienta a gusto? Pues porque el fin último de todo esto tiene que ver con la productividad. Es decir, que la organización tenga un equilibrio entre los costos que le genera la estrategia remunerativa y los costos de sus ganancias de todo lo que es el producto relacionado con la empresa. ¿Ok? Entonces, el fin y último, en fin de cuentas, es que esa producción, esa productividad de la organización sea acorde y sea equilibrada con la estrategia de la empresa. Otro punto aquí a mencionar, entonces, es que la administración debe decidir la estrategia de remuneración de la empresa. Esta es importante por lo siguiente. Primero, en esa estrategia de remuneración se define y determina el presupuesto de personal. En función de la estrategia, de lo que define la organización, se determinará entonces cuánto es el costo de remuneración, de mantenimiento del personal dentro de la organización con todos sus beneficios. Es decir, lo que pago a la persona, los aportes patronales relacionados con la seguridad social, etcétera. Todo eso conforma el presupuesto de personal y que tiene que ser razonable, sustentable y equilibrado. Luego ahondaremos en ese tema. La empresa puede decidir también administrar la remuneración con base al aporte del cargo del ocupante. De aquí se genera el clima laboral, la satisfacción y la equidad. En este punto, tiene que ver más bien es con qué tipo de políticas va a adoptar la organización. Si va a trabajar en base al cargo, en base al aporte de la persona, va a trabajar en función de cumplimiento de objetivos, de desempeño, es decir, qué estrategia de compensación va a adoptar. Tercer elemento, dependiendo de la administración de la compensación, la organización es capaz de motivar, retener el talento humano que requiere mediante una compensación competitiva. Entonces, un aspecto estratégico de la compensación es la motivación y la retención de los trabajadores talentosos, de ese talento humano calificado para el logro de sus objetivos y su producción. Y como cuarto punto, la compensación está conformada por dos componentes: el salario, incentivos, bonos, prestaciones, y segundo, la satisfacción, es decir, el elemento extrínseco y el elemento intrínseco de la compensación. Hay un autor de nombre Jesús Eduardo Santander, que ya les mencioné, que se los voy a remitir a compartir con el artículo que él tiene para su debido revisión y estudio, que considera que el sistema retributivo de toda organización debe ser visto como una inversión.
Ya lo decía al principio. Y que a la postre deberá tener un retorno tangible y debe ser cuidadosamente planificado y sus riesgos y beneficios analizados. Entonces, el centro de la exposición y del tema que defiende este autor está relacionado, bueno, que a veces nos olvidamos de profundizar en las razones por las cuales las empresas pagan de una manera o de otra. Y que el sistema que implementa la organización es lo que le va pues a garantizar el éxito de su permanencia o no en un mercado competitivo, dependiendo del ramo al cual se dedique. Entonces, un aspecto importante que está detallado en su exposición tiene que ver con el impacto de la compensación en la creación de valor. Dice que además del pago monetario, pues la compensación abarca todas las manifestaciones implementadas por la empresa para reconocer los aportes y los éxitos de los trabajadores, desde los beneficios directos, indirectos, hasta los premios y reconocimientos. Entonces, él establece que hay 4 elementos, ¿ok? Que tienen que influyen como factor clave para el éxito de las organizaciones. El primer elemento que expone este autor está relacionado con que a través de ella se puede propulsar, es decir, de la compensación se puede propulsar o impulsar la armonía entre las distintas funciones, ¿ok? De la organización. Entonces, por ejemplo, cuando vemos programas de compensación, tenemos que analizar las implicaciones que tiene en toda la cadena del negocio, ¿ok? No vaya a ser que los incentivos que se coloquen para una función vayan en detrimento de otras funciones. O sea, hay que tener un equilibrio en este sentido. Tiene que haber una armonía entre todas las funciones que tienen que ver con la compensación. El otro elemento que considera este autor es que el costo de la compensación debe tener un equilibrio entre la rentabilidad y las remuneraciones, ¿ok? Entonces se tiene que considerar el costo de un programa de compensación, porque los costos de la compensación no deben, obviamente, superar los ingresos de la empresa. Porque si la organización no tiene un buen proceso de administración de sus finanzas y de todos sus costos, pues obviamente el negocio no sería rentable. ¿Ok? Entonces, este es el segundo elemento que contempla este autor. El tercero es que la compensación contribuye a que la empresa se ajuste a los ciclos de mercado. Acá él tiene un esquema muy interesante que ya se los voy a mostrar, que establece, ¿verdad?, que la organización y la compensación tiene varios ciclos en el mercado y que debemos considerar esos ciclos para efectos de la remuneración. ¿Cómo explicamos esto? Cuando estamos en un despegue, estamos iniciando un negocio, una empresa, una industria o cualquier tipo de organización, el flujo de caja es escaso, o sea, no hay ingresos suficientes, por lo tanto, la remuneración debe evaluarse porque probablemente sus programas que usted vaya a ofrecer no vayan a ser los esperados, probablemente, por los trabajadores, y esto tiene que ser claro, ¿ok? Porque justamente estamos en un despegue. Luego tenemos el crecimiento. Hay una etapa de crecimiento normal que debería estimarse para toda organización,
y hay una inversión un poco más intensa. Se le puede inyectar más dinero, ya la organización está percibiendo más ingresos y usted puede ser más generoso y incrementar los ingresos de sus trabajadores a través de programas más llamativos y que sean atractivos para mantenerlos como aliados en su organización. En el ciclo de madurez de su empresa, pues sus programas podrán ser sostenidos, podrán ser más a la vanguardia, más competitivos con la organización, a la par de sus ingresos en cuanto a la madurez. Ahora bien, cuando una organización piensa en una refundación o alguna situación de declive o una declinación, pues este programa de compensación probablemente va a ser fluctuante, ¿ok? Entonces, esto lo que tiene que ver es que ratificar una vez más que la compensación tiene un elemento totalmente estratégico y que tiene que estar amarrado, asociado a los ciclos de la empresa. Volvemos. El último elemento que contempla el autor es que se debe distribuir equitativamente la recompensa al éxito económico de la organización. ¿Ok? Aquí los empleados obviamente aportan de distintas formas al éxito de la empresa y en una distribución equitativa no significa que se le pague igual a todos. No estamos hablando de que todos deben ganar lo mismo. Eso ya lo hemos tratado en otras oportunidades y en este momento se ratifica que es en función de la contribución del trabajador. Eso lo vamos a ver un poco en la unidad que sigue relacionada con las políticas de remuneración. Ahora bien, continúa el autor indicando que la compensación debe tener una relación entre el salario y la satisfacción. Dice que no siempre es predecible, por tanto, hay que tratarla con integridad y ser monitoreada, ¿ok? Es decir, generalmente no siempre pues, se puede determinar que hay una relación directa entre la satisfacción y el salario. Probable que un trabajador no esté muy a gusto y eso forma parte de la capacidad que tiene que tener el equipo de recursos humanos para ir evaluando esa situación, ¿ok? Para que no se vaya a convertir, obviamente, en una situación problemática. La gerencia debe concebir e implantar políticas sustentadas en mantener la motivación y altos desempeños. A lo largo de la materia vamos a ver de qué manera se pueden lograr estos elementos con el seguimiento y el monitoreo permanente y sobre todo con la actualización y un término que vamos a ir manejando en esta materia es la flexibilización de las remuneraciones. Después vemos de qué se trata esto. Y en este tema también habla él de implementar prácticas de motivación intrínseca y extrínseca. Muy bien. En cuanto a línea con la estrategia, este autor establece que es un necesario apalancamiento al logro de los objetivos, el reforzamiento del alto desempeño, el apoyo a los procesos de cambio, el balance entre el desempeño individual y del equipo y el énfasis que se le quiera dar a corto o largo plazo. Estos son elementos importantes que considera el autor que tienen que estar inmersos en las estrategias que aplique la organización para poder obtener el éxito esperado. Ahora bien, aquí vamos a ver un poco el proceso estratégico de la compensación. Como decíamos en el primer esquema, hay un plan estratégico del negocio que toda empresa tiene.
cuando se inicia, en el proceso de su vida productiva, que lo va actualizando de manera permanente. Este plan está impactado por lo que pasa afuera, por todo lo que está en el ambiente, las leyes, la situación, etc. Dentro de ese plan, con todas las demás estrategias, está la de recursos humanos, ¿ok? Perdón, tenemos un ambiente externo y un ambiente interno, obviamente, que es todo lo que pasa dentro de la organización, sus trabajadores, el clima, la cultura, los valores, etc. La estrategia de recursos humanos, por supuesto, aquí estamos viendo solamente la de compensación. Ustedes tendrán en sus otras materias la de desarrollo, la de captación, etc. Aquí estamos trabajando con la de compensación netamente. Y habrá una filosofía de compensación que es la que alimenta a esa estrategia. ¿Cómo lo quiero hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que pretendo hacer con las remuneraciones de mi personal para lograr los objetivos que yo necesito? ¿Ok? Esa estrategia, de ella se desprenden las políticas, que lo vamos a ver en una unidad siguiente, y cada uno de sus principios rectores, que son, bueno, las prácticas, cómo voy a recompensar en efectivo, de qué manera voy a pagar, cómo van a ser las recompensas no monetarias, cómo voy a medir el desempeño, qué modelos voy a utilizar, cada qué tiempo lo voy a hacer, qué voy a hacer con ese desempeño, cómo lo voy a premiar, cómo van a ser mis beneficios, voy a pagar de manera fija, voy a pagar de manera variable, etcétera. Así, ¿cuál va a ser mi política, mi práctica de gestión de la compensación? Bien, llegamos entonces a los objetivos de los sistemas de remuneración. Aquí les presento como un compendio que se hizo de 3 autores. Otón Juárez, que es uno de los autores de los libros que les estoy mandando, indica que es lograr la equidad interna, la competitividad externa y tercero, estimular niveles superiores del desempeño del personal. Él engloba, pues, que son estos 3 elementos básicamente los que persigue los sistemas de remuneración. Que internamente la organización tenga una equidad desde el punto de vista salarial entre cada uno de los niveles y de los grados de la estructura de cargos, ¿ok? Que se mantenga la equidad. Ya hemos hablado de equidad interna, ya sabemos de qué se trata. Segundo, la competitividad externa, también manejamos este término, que tiene que ver qué está pasando en el mercado, de referencia, las empresas que se relacionan con mi tipo de rama, cómo están pagando, soy competitivo o no, hay peligros de que por esa competitividad, ese tipo de salario que tienen ellos, mi personal se me pueda ir, ¿qué está pasando en ese sentido? Y tercero, bueno, que las personas que están acá tengan el interés de buscar cada vez mejores estándares de desempeño, mejores estándares de comportamiento, sus conductas para lograr sus metas, para cumplir su trabajo, lo que establece sus descripciones de cargo, para poder lograr que la organización esté contenta pues con sus niveles de actuación. Por su parte, Juan Morales y Néstor Velandia son un poco más explícitos en este sentido. Dicen que los objetivos del sistema de remuneración son premiar el desempeño de los trabajadores para la satisfacción de ellos y la de la empresa. Un poco se parece a lo que establece el autor anterior. Conservar la competitividad en el mercado laboral, evitando deserciones costosas, ¿ok? Importantísimo lo que es la retención de personal. Nuevamente, mantener la equidad salarial. Aquí coinciden. Motivar el desempeño futuro de los mismos. Mantener los niveles de presupuesto con el fin de servir de base para la gestión financiera. Fundamental. Hay que monitorear muy bien los sistemas de presupuesto. Por eso es que nosotros, como profesionales de las relaciones industriales, debemos saber
conocer todo lo que tiene que ver con los costos de la compensación, una materia sumamente importante. Atraer empleados nuevos, sirve como elemento de captación, cumplir con las normas, leyes y decretos gubernamentales y finalmente mejorar la eficiencia de la organización y fomentar orientaciones estratégicas como calidad, trabajo en equipo e innovación. Hasta acá nuestra clase, ¿ok? Exactamente, pues ya tenemos 32 minutos de la clase. Yo, como les decía, quiero manifestarles pues la importancia de esta primera unidad, al igual que las demás, pero de la parte estratégica que tiene la remuneración, la importancia que ella tiene para la empresa, de la visión que puedan tener ustedes como profesionales de las relaciones industriales en cuanto al significado de esto como elemento fundamental dentro de las relaciones industriales, de las relaciones de trabajo, de lo neurálgico que es este aspecto y que, bueno, a lo largo de la materia lo vamos a seguir ahondando. Bueno, yo estoy a la orden ante cualquier pregunta por los canales que ya hemos conversado y que ustedes saben que ya poseemos. Bueno, hasta luego.